A los que no vinieron les estuvimos extrañando. Y los que vinimos, pues ya sabemos la bendición. Aquí estuvimos gozándonos, pidiéndole misericordia a Dios y conviviendo todavía un ratito después de la vigilia. Así que le invitamos a usted, recuerde, cada primer sábado de mes tenemos la vigilia. Cada primer sábado de mes tenemos una cita, hermano, con el Señor por la noche en esa vigilia, hermano, que tenemos mensualmente. Vamos entonces a abrir la Biblia para los hermanos y hermanas que trajimos Biblia. Vamos a leer en el capítulo número 14 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo número 14. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos leído, hermano y hermana, una porción que continúa con lo que el apóstol Pablo abordó a partir del capítulo número 12, que son llamados los deberes cristianos. Deberes, hermano, pero en sí es el estilo de vida que Dios espera que llevemos todos los que hemos sido lavados en su sangre preciosa, todos los que hemos nacido de nuevo. Y ahora el apóstol Pablo, hermano, va a tratar algo muy interesante. Interesante porque, bueno, el apóstol Pablo era un fiel, hermano, y acérrimo defensor de la gracia. Ese es el propósito de esta epístola, ¿verdad? El que somos salvos por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Esa es la esencia de
de la epístola. Sin embargo, hermano, aunque en Gálatas o en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que aquellos que quieren justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley, dice, de la gracia han caído. O sea que para el apóstol Pablo, hermano, aquellos que querían justificarse con Dios, guardando mandamientos de la ley, para Pablo no eran salvos. Sin embargo, hermano, escribiendo a los romanos en esta epístola, el apóstol Pablo, hermano, va a hablar, hermano, de ese grupo de personas o de judíos, aunque habían gentiles también que habían creído a Dios y habían judaizado, profesaban la fe judía. Pero lo que sucede, hermano, es que los judíos, antes de conocer a Cristo, de escuchar el mensaje del evangelio, ellos creían que el hombre iba a ser justificado por las obras de la ley. Sin embargo, cuando aparece el Señor Jesús y comienza, hermano, a enseñar su evangelio y a mostrar y a enseñar que, hermano, la ley fue ineficaz, que la ley no pudo, hermano, hacer perfecto a nadie, ni lograr que ninguno de los que viviesen bajo la ley, hermano, agradaran a Dios para ser justificados. Sin embargo, hermano, después de tantos años que los judíos, hermano, estuvieron profesando el judaísmo, o sea, la salvación por obras, ellos vienen y se entregan a Cristo. O sea, escuchan el mensaje de salvación, escuchan el mensaje que, hermano, somos salvos por la fe y por la gracia. Pero, hermano, para esos judíos, hermano, era, hermano, entregarse a Cristo, habiendo vivido en el judaísmo por muchos años, tenía que llevar un proceso, una transición que, hermano, iba a tomar años en la vida de ellos. Y entonces por esa razón, hermano, es que muchas veces los apóstoles, hermano, cedieron en algunas cosas para, hermano, seguir, hermano, atrayendo judíos hacia los pies de Cristo. Pero eran, hermano, le llama asuntos de conciencia, hermano. Asuntos de conciencia. O sea que una vez, hermano, habiéndose establecido el evangelio, la ley quedó sin eficacia, ¿verdad? Sin embargo, hermano, a pesar de que la ley quedó sin eficacia, muchos mandamientos o enseñanzas fueron sostenidas todavía en el mensaje de la gracia. Entonces lo que sucede es que esos judíos que, hermano, tenían que llevar un proceso, hermano, de adaptación al evangelio, todavía, hermano, guardaban ciertos ritos de la ley, como lo eran, hermano, el guardar ciertos días, y como lo era, hermano, el abstenerse de ciertas comidas. Claro, en el evangelio, hermano, ellos vinieron y ellos aprendieron, ellos debieron haber preguntado y dijeron, bueno, ahora que somos cristianos, que nos hemos entregado a Cristo, pero siendo judíos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Podemos nosotros seguir absteniéndonos de alimentos malos? ¿O qué va a pasar con nosotros? Entonces, algunos de ellos optaron, hermano, en volverse vegetarianos, para no correr el riesgo, hermano, de ofender a Dios, porque recuérdese que la ley, hermano, era tajante. La ley decía que si alguna persona comía animal inmundo, esa persona era inmunda también. Que si comía algún animal, hermano, de los cuales Dios ordenaba que no se comieran, hermano, esa persona quedaba descalificada para estar en comunión con los judíos. Entonces, ahora el apóstol Pablo, hermano, hablando de ese grupo de personas, de judíos, le escribe a la iglesia, a los romanos, hermano, a los que habían conocido a Dios en la gracia, a los gentiles,
Para, hermano, fíjese, en Gálatas Pablo dice, ¿no? La ley, por la ley no vamos a ser justificados, por lo tanto, nadie tiene que guardar la ley. Esa era tajante. Pero aquí, hermano, él va a hablar de esos hermanos y él los va a llamar hermanos débiles en la fe. Fíjese, hermano. O sea que aquellas personas, en ese caso los judíos, que querían, hermano, estar dentro del evangelio, en la gracia, pero además de ello, hermano, estar celebrando o guardando algunos mandamientos, hermano, o fiestas o ceremonias de la ley, el apóstol Pablo, hermano, los llama débiles en la fe. Y los llama débiles en la fe porque un cristiano, hermano, un cristiano que ha comprendido lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sabe que no necesita de nada más para ser salvo, ¿verdad? O sea, usted y yo hemos entendido que para ser salvos nos basta y nos sobra con la sangre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Nos basta. No tenemos necesidad ni pensamos que haya necesidad de agregar nada porque sabemos que somos salvos por fe y por gracia. Sin embargo, este conocimiento no estaba en los judíos. Entonces, como ellos no habían comprendido a ciencia cierta, hermano, el sacrificio, hermano, el alcance del sacrificio de Cristo, Pablo los llama los débiles en la fe. Y entonces él va a tocar, hermano, esos puntos, hermano, que el apóstol Pablo los llama, hermano, hermano, voy a decir temas, dice, que son, temas de conciencia. Por eso él dice, por causa de la conciencia, no la tuya, sino por aquel hermano débil. O sea, esos temas de conciencia, hermano, en los cuales en la Biblia algunas veces, hermano, habla poco o casi nada de ellos. Vamos a mencionar algunos, pero ahí el apóstol pone unos ejemplos, hermano. De esos, hermano, esos temas, hermano, esas enseñanzas, esos mandamientos, hermano, que ahora quedaban, hermano, a la opción, en el caso de los judíos, y que no, hermano, al guardarlos, no los iba a descalificar de la gracia, pero tampoco les iba a agregar, hermano, salvación, o iban a ser más aceptos delante de Dios, porque eran salvos por fe y por gracia, pero además de eso guardaban ciertas fiestas, ciertos días, y se abstenían de ciertos alimentos. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo pone. Entonces, hermano, aquel hermano que cree, hermano, que para ser salvo o salva necesita de algún otro sacrificio, alguna otra obra, entonces el apóstol Pablo lo llama débil en la fe. Y entonces a ello se refiere. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces mire, hermano, yo le aseguro, vamos a hablar de eso, pero yo le aseguro que de los temas que vamos a hablar, yo le aseguro que a lo mejor no todos vamos a estar, hermano, de acuerdo. Pero el apóstol Pablo dice, hermano, que la iglesia, hermano, recuérdese que en el capítulo 13 él está diciendo, hermano, que cualquier mandamiento en este punto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces dice, el que ama, dice, ha cumplido la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo está apelando, hermano, a ese mandamiento, hermano. A que, hermano, cualquier cosa que sea que nos haga diferentes, que opinemos diferente, el apóstol Pablo quiere, hermano, que esa diferencia sea borrada con el amor. Con el amor. Y que porque amamos al hermano, no lo vamos a contrariar, no lo vamos a contradecir, aunque no estemos de acuerdo. Ahora, le digo, hay enseñanzas doctrinales las cuales no podemos decir, está bien que no crea el hermano esto, está bien que la hermana no crea esto. No, hay doctrina en la cual la iglesia está exigida a obedecer. Estamos hablando de esos temas de conciencia, ya lo dije, hermano.
Temas, hermano, que no dañan la salvación, que no perturban la salvación, ni la comunión de los hijos de Dios, entre los hijos de Dios. Entonces, hermano, por eso él dice que si algún hermano, esos débiles de la fe, esos que, hermano, guardaban ciertos días de la ley, esos que, hermano, con tal de no comer algún animal inmundo, preferían no comer carne. Entonces Pablo decía, cuando ellos vengan, ustedes no los cuestionen. Si ustedes se sientan a comer y ustedes piden un pedazo de carne y ellos solo piden verduras o vegetales, ustedes no los critiquen. No los critiquen, recíbanlos en la fe y en el amor, porque así Dios los ha recibido. Porque Dios nos llama a nosotros sus criados. O sea, todos somos criados de Dios y Él es el Señor, ¿verdad? Entonces, como todos somos criados, nosotros no podemos juzgarnos a nosotros, porque a nosotros quien nos juzga es Dios. Es Dios. Entonces nosotros no podemos juzgar y decir, mire, eso no está bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al siervo ajeno? ¿Quiénes somos? Somos criados también. Y a lo mejor si él o ella está fallando en ese punto, a lo mejor yo estoy fallando en otro. Entonces lo que Dios no quiere, hermano, es eso, de que porque pensamos diferentes, porque tenemos diferentes opiniones en esos temas de conciencia, el apóstol Pablo no quiere que esos temas de conciencia nos separen o nos hagan, hermano, dividirnos o pelearnos por eso. Entonces por eso él dice, recibid al débil en la fe, pero no lo reciban para pelear, para discutir, sino que recíbanlo en amor. Entonces él viene y comienza a decir que tanto uno como los otros somos del Señor. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la ley decía, hermano, que había, hermano, había una lista de animales inmundos que no se podían comer, porque como le digo, el que comía de esos animales de acuerdo a la ley quedaba inmundo. Sin embargo, hermano, cuando ya se establece la gracia de Dios, hermano, el mismo Señor, hermano, hablando de esos alimentos, hermano, él dijo, miren, dice, lo que entra a la boca del hombre no lo contamina, ¿verdad, hermano? Que eso dijo. Que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo contamina, porque lo que entra a la boca se pasa por el estómago y se sale a la letrina, dice el Señor. Lo que contamina al hombre de verdad, dice, es lo que sale de su corazón. Porque del corazón es que brotan todos esos malos pecados. Entonces viene el apóstol Pablo y enseñando a la iglesia, a los corintios, hermano, él les dice eso, dice, cuando ustedes vayan a la carnicería, ustedes no pregunten nada por motivo de conciencia. O sea, no digan, mire, ¿y este cerdo cómo lo mataron? ¿Ahogado, destripado, carreteado, sudado? No pregunten nada. Ustedes pidan cachete, ustedes pidan lonja, ustedes pidan lo que pidan, ustedes pídanlo, y dice, porque por la oración y porque con acción de gracia se toma, dice, es santificado por Dios. Fíjense, o sea, los alimentos por la oración son santificados. Y los alimentos, dice, lo que comemos no nos contamina. Es cierto que si comemos cosas malas nos enferma el cuerpo, pero el Señor está hablando de la contaminación espiritual, del pecado. Entonces, hermano, sin embargo, dice, uno piensa que se ha de comer de todo, mientras el que es débil dice, no, yo eso no como. Yo prefiero comer ejotitos con papitas y tomatito. Está bien. Si no quiere comer carne, dice, solo porque no coma carne, Dios no lo va a desechar. O solo porque coma carne, Dios no va a decir, carnudos ustedes, sin vergüenza, por eso no ayudan, por andar comiendo carne. No, Dios no va a decir eso. Porque tanto a unos como a otros, dice, Dios nos ha aceptado. El que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, hermano, como le digo, hermano, nosotros no tenemos por qué molestarnos cuando algún hermano come o no come algo que nosotros sí comemos o no comemos.
Y entonces cuando le ofrezcamos, mira hermano, aquí están estas gorditas, ay no, Dios me libre, con Dios me guarde, yo no como eso hermano, y cae un pleito. No, simplemente dice, no le gusta, amén hermanito, está bien, no hay problema, y quiere lechuguita, pues le doy lechuguita, va, yo me voy a comer esto, no hay problema, y se lo come. Pero lo que no quiere es que haya división de la iglesia por causa de esos temas de conciencia, sino que cada uno de acuerdo a su conciencia, hermano, o a su conocimiento, como dice ahí, el que tiene poco conocimiento de lo que es el evangelio y su eficacia, hermano, va a actuar de una manera. Mas el que tiene pleno conocimiento del evangelio, del sacrificio de Cristo y su eficacia, va a vivir de otra manera. Pero tanto a los unos como a los otros, el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Entonces no podemos nosotros, hermano, que dejar que esos aspectos de conciencia o de opiniones nos dividan, ¿verdad? No, yo no voy donde el hermano porque el hermano ahí solo lechuguita quiere darle a uno y a mí me gustan pupusas, ya que yo no voy a ir. No, hermano, hay que ir y entonces comer lo que le ponga y pues por las dudas en el carrito tener las pupusas uno para comérselas allá, ¿verdad? Y se acabó el problema, se acabó la discordia que el enemigo pueda poner. Luego dice verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, aquí nos llama a todos criados de Cristo. Para su propio Señor, dice, está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Luego dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que la ley, hermano, tenía días especiales, lunas nuevas, hermano, donde el pueblo de Dios tenía que celebrar. Entonces habían algunos, hermano, que ahí estaban pendientes, hermano, quizás hasta anotado tenían en su calendario, tal día es luna nueva, hay que darle un servicio especial al Señor. Pero dice, el que tiene pleno conocimiento, él sabe que para el Señor no hay un día especial. Para el Señor todos los días son especiales. Todos los días. Por eso nosotros no podemos decir, no, a mí me encanta el domingo porque el domingo voy a la iglesia. No, ese es porque es dominguero, pero el que sí, hermano, sabe que al Señor se le alaba todos los días, ese no espera el domingo para adorarle. Ese le alaba lunes, yo le adoro lunes, yo le adoro martes, yo le adoro miércoles. Yo le adoro jueves, yo le adoro viernes, yo le adoro sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Entonces para nosotros los cristianos, para el que ha entendido el mensaje del evangelio, hermano, no hay un día especial para el Señor. Todos los días son especiales para Él. En cambio, los que vivían bajo la ley, bajo el judaísmo, eso decían, ya, hoy sí, este culto, el culto de tal día va a estar bien bonito porque es el día especial para el Señor. Entonces dice el Señor, bueno, el que tiene cuidado del día y hace diferencia del día, es cosa de Él. Y el que no hace diferencia del día, también es cosa de Él. Pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su propio corazón, de que lo que quiere es adorar al Señor. Entonces, hermano, aquí como le digo, nosotros no podemos, hermano, decir, bueno, es que como los sabatistas, ¿verdad? Usted ve los sabatistas, hermano, para ellos el énfasis de ellos es el sábado, ¿verdad? El sábado es del Señor y el sábado hay que adorar al Señor y el sábado no hay que hacer nada, aunque hacen muchas cosas porque no lo cumplen ninguno de ellos, pero ellos creen que lo cumplen, hermano, pero ellos creen que el sábado es del Señor. Sin embargo, para nosotros la iglesia, todos los días son del Señor. O sea, para nosotros todos los días. O sea, nos levantamos, hermano, y le damos gracias a Dios por el día, ¿verdad? O sea, no decimos, Señor, este día no me gusta. A lo mejor mañana te doy gracias si me gusta el día. No, hermano, porque el salmista dice, este es el día que hizo Jehová. Porque para Dios no hay un mañana. Para Dios no hay un pasado. Para Dios todo es presente. Para Dios todo es presente. Mire, para nosotros el mañana todavía no es presente. Para Dios ya es presente. Para Dios no hay nada oculto. O sea, usted y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Dios sí sabe lo que va a pasar mañana y sabe todo lo que va a pasar. Entonces, delante de Dios, hermano, no hay presente, pasado ni futuro. Para Dios, hermano, todo está en Él, en su tiempo, hermano, en el momento que está viviendo. Entonces nosotros no podemos, hermano, hacer diferencia de días, pensar que hay un día especial para adorar al Señor, para servirle al Señor, para venir bien bonitos, bien vestidos, hermano. Todos los días son del Señor. Amén, hermano. Luego dice 6, el que hace caso del día,
lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces dice, no hay problema. El que quiere guardar el día, que lo guarde para el Señor, cosa de él. Y el que no quiere guardar el día, que no lo guarde y no lo guarda y le da gracias a Dios. Entonces, hermano, a nosotros no nos va a ser más especiales delante de Dios el que guardemos o no guardemos un día. El que comamos o no comamos ciertos alimentos no nos va a ser más agradable delante de Dios, sino que, hermano, lo que nos acerca a Dios, hermano, la fe nuestra se hace visible, hermano, y se puede confesar con nuestros hechos. Porque la fe es algo invisible. Usted puede decir, hermano, mire, yo tengo una gran fe, pero yo no la puedo ver. Usted puede decir, mira, hermano, mi corazón está tan lleno de amor, pero yo no lo puedo ver. Mira, hermano, mi corazón está tan limpio porque yo a todos perdono, pero yo no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa fe? Como Santiago lo dice, hermano, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú dices tener todos esos elementos, muéstramelos por tu comportamiento, por tus obras. Entonces aquí es donde nosotros vamos a mostrar si verdaderamente tenemos, hermano, el amor, el perdón, la comprensión. Cuando veamos que somos diferentes a aquel hermano o hermana, cuando veamos que aquel hermano o hermana no piensa igual que nosotros, cuando veamos que aquel hermano o hermana no come igual que nosotros, no le gusta lo mismo que a nosotros, entonces ahí digamos, ese hermano es bien raro, ¿verdad? Ese hermano como que ese extraterrestre, es bien raro. Fíjese que no come tortilla, qué raro, ¿verdad? Fíjese que esa hermana es bien rara. Usted ofrézcale café, hasta se enoja, qué rara, ¿verdad? O sea, eso no tiene por qué, hermano, hacernos a nosotros, hermano, como retraer o alejarnos de ciertas personas, ciertos hermanos, solamente porque no comen o no toman, hermano, lo que nosotros tomamos. Simplemente aceptar al hermano y a la hermana con sus gustos, con su pensamiento, con su opinión, hermano, y saber, hermano, que aunque somos diferentes en eso, en algo y mucho tenemos en común, que somos lavados con la sangre preciosa de Cristo. Es lo que nos debe, hermano, unir. Somos lavados con la sangre preciosa de Cristo. Y que porque comamos o no comamos no seremos más ni seremos menos, y porque guardemos o no guardemos el día no seremos más ni seremos menos. Pero entonces dice el Señor, pero eso sí, tengan entendido que el que todavía cree que guardando ciertas cosas, que no comiendo ciertas cosas es más agradable a Dios, ese es un débil de conciencia. Pero no por eso hay que catalogar y decirle, hermano, mire, de usted habló el Señor, mire, de los débiles de conciencia. Mire, no, tampoco eso. Porque entonces el señalarle como un débil de conciencia le vamos a hacer sentir mal. En cambio, si le aceptamos, decimos, está bien, hermano, yo lo comprendo, está bien, hermano, si usted no quiere comer, hermano, yo respeto, no hay problema, sigamos platicando, edificándonos y no hay ningún problema. Y lo despide y no hay ningún problema, y le espera verle, y al verle de nuevo le saluda con alegría, como que si nada, hermano, los separa o los divide. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Como le digo, son solo ejemplos de cosas de conciencia, que temas de los cuales la Biblia habla poquito o nada, y entonces cada uno va a tener que tomar su decisión de cómo piensa hacer para llevar adelante ese, ¿qué le puedo decir? Ese tema, y cómo lo va a llevar, cómo lo va a manejar en su vida. Amén, hermano. Luego dice, hermano, antes de leer el 7, yo le dije que le iba a mencionar algunos temas y que tal vez en ese tema nosotros un tema, ya el tiempo nos avanzó, pero un tema. Por ejemplo, el tema de los hijos. Fíjese, el tema de los hijos. En cuanto a eso de tener hijos, hermano, la Biblia no es clara. Es cierto que el Señor, cuando, hermano, establece a Adán y a Eva, le dice, multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? Sojuzgadla, eso les dice. Pero, hermano, claro, en aquel tiempo usted sabe, hermano, el hombre no trabajaba, y si trabajaba, hermano, la tierra producía mucho, o sea, se podía, hermano, criar muchos hijos.
Pero hermano, en cuanto a eso, la Biblia no dice que es pecado el que quiera tener solo un hijo, o que es pecado el que quiera tener 20 hijos. Y entonces ve a la hermana y dice: mire qué carnal la hermana, mire, solo en la cama quiere tener 15 hijos. Qué bárbara, qué caliente la hermana, que no tiene nada que hacer, solo que andan pensando, carnales. No, hermano, es la decisión de cada uno, hermano, qué va a hacer con su vida. ¿Por qué? Porque fíjense, en San Juan capítulo 1, Dios, hermano, en cuanto a ese tema solo habla ese poquito. Dios dice que cuando habla de los hijos de Dios que son engendrados por Dios, hermano, él dice claramente, dice que los hijos de Dios, dice, no son engendrados ni por carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Entonces quiere decir que los hijos, hermano, vienen por voluntad de carne, por voluntad de varón. O sea, es el hombre, es la pareja la que decide cuántos hijos va a tener. Es la pareja la que decide. Entonces, hermano, uno como hijo de Dios, uno tiene que ser, hermano, realista. Uno tiene que ver sus posibilidades, hermano. Uno tiene que saber y entender que, hermano, los hijos tendrán necesidades materiales, espirituales, físicas, que nosotros como padres tendremos que solventar, y saber, hermano, que hemos de tener el tiempo suficiente para ellos. Pero entonces, en cuanto a tener hijos, hermano, ahí, como le digo, quien toma la decisión de cuántos hijos van a tener y cuántos pueden tener y cuántos pueden criar y a cuántos pueden alimentar o medio alimentar, es la pareja la que va a decidir. Y entonces, hermano, dice: miren los hermanos, a saber qué están pensando. Ya llevan no sé cuántos años de casados y no quieren tener hijos. ¿Y qué están pensando? ¿Y qué le importa a usted? ¿Qué le importa si no quieren tener hijos? O lo contrario, ¿verdad? Miren qué bárbara, ya lleva 3 años de casada, ya lleva 5 hijos. ¿Y qué le importa a usted? ¿Qué le importa? Y dice que quiere tener como 20, que quiere tener un equipo de fútbol. ¿Qué le importa a usted? Si quiere tener 20, 30, lo que quiera tener, a nadie le importa, hermano. Es cada uno. O sea, como le digo, es un tema de conciencia, hermano, que porque tengan 15 hijos, vamos a decir, ahí vienen los carnales, ahí viene la orquesta, ahí viene la marimba. No. O sea, no vamos a verlos mal, sino que, hermano, cada uno, hermano, en su conciencia, hermano, va a saber sus capacidades, sus posibilidades, hermano, y va a encomendarse a Dios. Por supuesto, Dios nos llena de conocimiento y sabiduría, ¿verdad, hermano? Dios no nos va hermano, a hacer tomar decisiones que, hermano, vayan a dañar. Porque así daña. O sea, una mujer no es lo mismo una mujer que tenga 13 hijos a una mujer que tenga 2 hijos, ¿verdad? O sea, una mujer que tenga 2 hijos va a llegar a 50 años y va a llegar todavía hermosa. Pero no es que tenga 4, 5, 10 hijos, hermano. Ya cuando tenga 50 va a parecer a saber de cuánto, ya sin dientes, sin muelas y todo, no sé cómo, pero porque afecta físicamente, hermano. Afecta físicamente. Entonces, todo eso, hermano, es donde uno, a la luz de la palabra de Dios, uno tiene que ver y decir: bueno, esta es mi decisión. Y por causa de mi conciencia, mi esposa y yo, mi pareja y yo, hemos decidido tener este número de hijos. Pero como le digo, si ahorita yo hiciera levantar la mano, levanten la mano los que quieren o hubieran querido tener 20 hijos, ¿más de alguno la va a levantar? O alguno va a decir: puede bajarle a 10. Yo 10 sí, hermano, con gusto 10 a lo mejor. O otro va a decir: no, hermano, yo solo uno. Otro va a decir: yo ninguno. Es decisión. Y porque no tengan hijos, no los vamos a ver mal, ¿verdad? O porque tengan hijos, como tengan vamos a decir, el hermano ya necesita un bus, el hermano, porque mira tantos hijos que está teniendo. O sea, es cosa de ellos. O sea, tal vez tienen la capacidad de hacerlo, de criarlos, hermano. Pero eso es, hermano. De que lo que uno como hijo de Dios tiene que ver, hermano, que como hijos de Dios somos siervos de Dios y que tenemos que cumplirle a Dios, hermano, lo que Él nos ha dado en nuestras manos. Y si nos ha dado un hogar, si nos ha dado una esposa, hermano, debemos de tener responsabilidad de, hermano, ver, hermano, saber, de entender cuántos hijos podemos tener.
Y no, hermano, como el impío, ¿verdad? El inconverso, a ese no le importa. Yo conozco un varoncito, hermano, que no sé, parece que tuvo 4 hembritas, porque él quería varón. Le salió hembrita la primera y dice, bueno, vamos al segundo para que sea varón. Y entonces el segundo salió hembrita. Y dijo, vamos al tercero para que tengamos 2 hembritas y un varón. Y el tercero fue hembrita. Y vamos a la cuarta para tener 3 hembras y un varón. Y la cuarta fue hembra. Y hasta el quinto fue varón. Pero en realidad yo quería tener 2, un varón y una hembra. Entonces, ¿qué lo hizo? ¿Puede decir machismo? ¿Qué puede decir? Pensando en que un hombre podía sucederle y no una mujer, a saber qué sé yo. Pero el punto es que tuvo hijos, el número de hijos que él no había planeado tener. Y es ahí donde uno tiene, hermano, eso, ¿verdad? Que como hijo de Dios, ver las capacidades, hermano. Entender, hermano, que nosotros no somos dueños y que vamos a decir, bueno, que sea varón, y si no es varón, no es mío. Y se enojan con la pobre mujer como que ella tiene la culpa. Si el que le da a uno, hermano, lo que quiere darle es Dios a uno. O sea, Dios le da hembra es porque Dios sabe lo que le quiere dar. Y Dios le da varones es porque Dios sabe lo que le quiere dar. Y nadie debe enojar con Dios porque le dio, hermano, un sexo que no esperaba. ¿Verdad, hermano? Pero son temas, como le digo, de conciencia que uno debe de saberlos manejar, hermano, y tal vez no imitar a otros, pero sí, hermano, ver ejemplos de familias o de matrimonios que pueden ser una bendición para nosotros, hermano, si imitamos su accionar o su fe. Amén, hermanos. 7, hoy sí dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, hermano, ahí lo dice, si vivimos, nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y si morimos, sabemos que si morimos nos vamos con el Señor. Entonces, hermano, como somos del Señor, vivamos para Él. O sea, tratemos de agradar a Dios en la mejor o mayor manera posible antes que agradarnos a nosotros. O sea, no pensemos en nosotros, pensemos en Dios. No pensemos en nosotros, pensemos en la obra. Pensemos en servirle. Pensemos que somos siervos de Dios y que estamos para servirle y que tenemos que pensar con cordura, ¿verdad? No con gordura, con cordura. Tenemos que pensar con cordura. Para que al tomar decisiones, hermano, lo hagamos de esa manera, ¿va? Y que no veamos a los que tal vez no deciden bien como débiles o señalarlos, aunque sean débiles, pero no señalarlos, sino recibirlos en amor. 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces pone el ejemplo del Señor, ¿verdad? O sea, Él murió y Él volvió a vivir. Y al volver a vivir, dice, vino a vivir de nuevo, dice, para ser Señor de todos. Entonces, nuestro Señor, hermano, es nuestro mayor ejemplo. Para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos, hermano, como Él dijo, hermano, imitadle a Él, hermano, y hacer lo que Él hace, para que, dijo el Señor, hallemos descanso para nuestras almas. Amén, hermano. 10. Pero tú, dices, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, no juzguemos. Aunque, hermano, a nosotros no nos parezca bien lo que algún hermano o hermana esté haciendo, no lo juzguemos. Puede ser que esté obrando mal, no lo juzguemos. Son débiles de conciencia, mejor orémosle a Dios y digamos, Dios mío, hazle entender al hermano, Dios mío, hazle entender a la hermana tu palabra para que lo entienda bien. Para que lo entienda bien. Ilumina a mi hermano, Señor, para que el Señor le vaya bien. O Señor, tócale el corazón al hermano para que pida consejo, a la hermana para que pida consejo y así se le pueda encarrilar por el buen camino. Porque como le digo, hermano, no todos, dice el apóstol Pablo, tienen este conocimiento. O sea, no todos entendemos, hermano, la doctrina, la palabra de Dios, no todos lo entendemos. Entonces, hermano, es bueno siempre, hermano, el uno apoyarse con personas que uno sabe que le van a dar un buen consejo, hermano, para el bien de uno.
para el bien del hogar, porque el que cree que lo sabe todo, dice el apóstol Pablo, ese no sabe nada. El que no pide consejo porque cree que es un gran sabio, una gran sabia, ese no sabe nada. Porque el corazón del sabio está donde está el consejo. Porque la victoria está en el consejo de los sabios, de la multitud. Ahí está la victoria, en el consejo. Entonces, mientras más oímos, mientras más ponemos atención al consejo, a la palabra que se nos dice, más sabios seremos nosotros. Amén, hermano. Luego dice, el 11, ahí terminamos, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, mire, hermano, por diferentes que seamos, por maduros espiritualmente o lo que sea usted seamos, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. No va a haber acepción. Dios no va a decir, este era un gran sabio, a este no le vamos a pedir cuenta. A todos Dios nos va a pedir cuentas, a sabios y a no sabios, a prudentes y a imprudentes, a débiles y a fuertes en la fe. Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, hermano, recibamos al hermano, a la hermana. Como dice, seamos pacientes con el ignorante, el que desconoce la palabra. Es que este hermano muy preguntón. ¿Cómo pregunta este hermano? Quiere aprender. El que pregunta, aprende. Y si a usted le preguntan, es porque le han visto cara de sabio o cara de sabia. Dele gracias a Dios que le han visto cara de sabio y sabia para preguntarle. Entonces, si alguien nos pregunta porque quiere aprender, con mucho gusto recibámosle. Y no lo menospreciemos. Como dijo alguien, el conocimiento no es para envanecerse, es para humillarse. Mientras más nosotros sabemos, más humildes tenemos que ser y estar dispuestos a enseñarle a los demás. Amén, hermano. Así es que, hermano, aunque hayan débiles en la fe, aunque hayan hombres muy espirituales, mujeres muy espirituales, el Señor quiere, hermano, que al llamarnos hermanos, comprendamos que debemos de tener una igualdad en todo. Hermanos, nadie es más que otro, todos somos iguales. Y si ese pensamiento está en nosotros, hermano, nunca vamos a menospreciar a alguien que es débil en la fe. No lo vamos a menospreciar y Dios nos va a bendecir a todos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bueno, por enseñarnos en tu palabra, Señor, que nadie es más, que nadie es menos delante